Primero veamos qué se entiende por climaterio, qué es menopausia. Y el climaterio es mucho más que solo la menopausia. La menopausia es parte del climaterio. Entonces, el climaterio es transición menopáusica, donde la persona de estar en edad fértil pasa a una etapa no fértil. Y el climaterio inicia un año antes de la menopausia. La menopausia no es nada más que la culminación de esa función de la fisiología femenina en cuanto al ciclo menstrual. Menarca, primera menstruación. Menopausia, última menstruación. Lo que ocurre un año antes de la menopausia y hasta los 60 años se denomina climaterio. Habrá una etapa peri o premenopáusica, una etapa que es la menopausia como tal y la posmenopausia. Y a qué se atribuye ya la menopausia a una deficiencia de estrógeno que se traduce en trastornos médicos, que hoy irán viendo la sintomatología que puede presentar la paciente en etapa de climaterio. Por lo tanto, inicialmente la menstruación será irregular en cuanto a frecuencia, en cuanto a cantidad o duración. La paciente manifestará que redujo la cantidad, redujo los días de menstruación y que ya la frecuencia se fue espaciando mucho más, cada 2 meses, cada 3 meses, cuando durante un año está hablando de la menstruación. Imaginémonos, estamos a abril 2025, febrero 2024, última menstruación. Viendo transcurrido más de un año, es poco probable que retorne ya la menstruación. Por tanto, climaterio es el periodo de transición de la etapa reproductiva a la etapa no reproductiva. Menopausia, periodo de la menstruación por más de un año o de forma consecutiva durante un año. Esto es fundamental tomar en cuenta. Menopausia no es el fin del mundo. Lamentablemente y paradójicamente, en algunos casos, en tanto la dama ingresa en la menopausia, hay varones que están en su segunda adolescencia. Es fundamental la parte emocional de esta persona para que no entre en estados de depresión, de ansiedad, que ya de por sí la cuestión hormonal incide en este estado emocional. Y hablemos de etapas del climaterio, no la menopausia, del climaterio. Y ahí tenemos la perimenopausia, desde la aparición de los síntomas climatéricos hasta la menopausia, la perimenopausia. La posmenopausia, desde la menopausia hasta la tercera edad. La expresión de la menopausia se usa en el momento de aparición, en este caso la menopausia. Precoz, antes de los 40 años en forma natural, tardía después de los 50 años en forma natural. Natural o espontánea, cuando ocurre la menopausia, se atribuye una falla ovárica espontánea. Ya la reserva folicular terminó, por lo tanto la función hormonal va cesando y de forma artificial cuando la dama es expuesta a una menopausia inducida por cirugías, quimioterapia, radioterapia y obviamente a partir de estos procedimientos sobre pensar que la falla ovárica también será irreversible. Cuadro clínico. Hablemos del climaterio. A corto plazo, ¿qué síntomas tiene el climaterio? Síntomas vasomotores y síntomas psicológicos. Menstruación irregular, principalmente oligomenorrea, hipomenorrea, braquimenorrea, sofocos, sudoraciones, palpitaciones, insomnio, irritabilidad, aumento de peso,
disminución de la libido, de la vida emocional. Esta dama es sensible emocionalmente, mucho más irritable, o a veces con llanto fácil por la cuestión hormonal, estados de depresión que también pueden presentarse, y obviamente en estos casos es importante analizar la autoestima de la paciente. Entonces, estos síntomas pueden o no estar presentes. Si están presentes en mayor o menor intensidad o severidad. Hay datos que transcurren esta etapa muy tranquila, y en otras, obviamente, la sintomatología es muy aparatosa, creando inestabilidad emocional en la persona, inseguridad, donde es fundamental el apoyo de la familia. Muchas veces, frases que se lanzan a manera de broma por parte de la pareja, por parte de la familia: mamá, tú estás vieja ya, o de repente igual el varón, la pareja. Entonces es fundamental cuidar la autoestima de la paciente. A mediano plazo predominan síntomas genitourinarios, y ahí tenemos resequedad vaginal por hipoestrogenismo fisiológico, y ahí prescribimos más que lubricantes, prescribimos humectantes vaginales, dispareunia por hipoestrogenismo, unidad de esfuerzo, tratamos que al toser esto de una pierde orina, infecciones vulvovaginales y urinarias, porque el epitelio se vuelve ya atrófico, hipotrófico, va adelgazando la piel, ya hay posibilidad de hidratación y pérdida de elasticidad a nivel de piel y mucosas, y obviamente pasa a lo que es síntomas a largo plazo: osteoporosis, sarcopenia y alteración cardiovascular. Alteraciones óseas tipo osteoporosis, inicialmente osteopenia, aumento del riesgo cardiovascular y trastornos de la conciencia, dependiendo de cada caso. Esto no es absoluto, sino es relativo en cada persona. El examen físico se puede evidenciar en la parte general: incremento de peso, y sustituido por hiperandrogenismo, hipertensión arterial, manifestaciones osteoarticulares como osteoporosis, en la parte genital, reducción del vello pubiano, atrofia genital por hipotrofia, de lo que significa el hipoestrogenismo, labios mayores y menores hipotróficos o atróficos, introito vaginal, obviamente está también hipotrófico o atrófico. El cuerpo uterino reduce su tamaño, sus dimensiones. Obviamente, a esta edad, ¿para qué sirve el útero? En la etapa del climaterio, ¿para qué sirve el útero? Para dar problemas y para nada más. No tiene otra función que esa. Las mamas tienen su turgencia, mamas flácidas, y es la fisiología en la dama. Bueno, el climaterio. Ustedes saben muy bien la cantidad que existe en cuanto a reserva ovular, y que van reduciendo paulatinamente. Y claro, el postergar la maternidad pone en riesgo que esta dama en su momento pueda ser madre, porque a veces la reserva ovárica ya terminó, ya no existe reserva ovárica. Es importante tomar en cuenta este aspecto. En cuanto a estrógenos, efecto de los estrógenos en todos los órganos: cerebro, piel, cabello, mama, corazón, ovario, vagina, hueso, útero. Entonces es la hormona prácticamente que incide en una mujer. Son naturales. Tomen en cuenta que hay un estrógeno activo que es el estradiol. Este tiene sus dos ésteres, la estrona y el estriol. La estrona, ¿dónde se encuentra? En el panícula adiposo. Y obviamente, cuando se va a pretender hacer terapia de reemplazo hormonal, lo que habitualmente utilizamos son estrógenos conjugados de equino. Se extraen de la yegua. ¿La yegua? ¿Quién es la yegua? ¿La novia del caballo o no? Y entonces, no hay estrógeno humano que se
utilice, son de jugados equinos. Y obviamente el estradiol con sus dos ésteres, la estrona y el estreno. Y entonces uno dice, bueno, si toda esta sintomatología es por una deficiencia de estrógeno, la dama puede decir, pues deme estrógeno. Sería lo ideal, pero no es lo real. Porque los estrógenos son armas de doble filo que obviamente deben estar muy bien prescritas de acuerdo a cada persona. En 1980, 84, 94 al 2000, en definitiva, se vio a la terapia de reemplazo hormonal como la fuente de eterna juventud para mujeres climatéricas. A toda dama que ingresaba en el climaterio, como pipocas, se les daba hormonas. Y obviamente para prevenir síntomas, condiciones asociadas al climaterio, para compensar su pérdida fisiológica de estrógenos. Y obviamente estos síntomas no solo aliviaban, estos tratamientos no solo aliviaban los síntomas, sino podían prevenir patologías como osteoporosis, el Alzheimer o patologías cardiovasculares. Y el índice de cáncer de endometrio, cáncer de mama, se incrementó en el mundo. Se empezó a analizar por qué ocurrió este fenómeno, y era porque damas que no eran candidatas a recibir hormonas, estaban recibiendo hormonas. Tomar en cuenta que obviamente este fenómeno se ve como la panacea, lo ideal para manejar a pacientes en la etapa de climaterio, pero no había muchos estudios que demuestren la inocuidad de esta terapia de reemplazo hormonal. Y actualmente sí, todavía se maneja y se empezó a suspender tratamiento de manera generalizada, de manera totalmente individualizado, haciendo estudios a la persona para ver si es o no candidata a utilizar hormonas. El solo hecho de que una dama tenga varices contraindica uso de hormonas. Paciente con nódulo mamario, con mioma uterino, contraindica hormonas tipo estrógeno. Esta decisión es individual y se basa en el riesgo-beneficio que cada paciente presenta al médico. Paciente con útero, climatérica con útero, debe recibir terapia de reemplazo hormonal combinada, estrógeno más progestágeno. Si solo daríamos estrógeno, ¿qué podemos provocar? Hiperplasia endometrial, que puede ser la antesala al cáncer de endometrio. Damas sin útero, histerectomizadas, pueden recibir solo estrógeno, siempre y cuando haya condiciones. Por ejemplo, si estas damas tienen nódulos mamarios, obvio que no va a ser estrógeno. No debo ver riesgo-beneficio. Ciclopentanoperidofenantreno es la base molecular del estradiol. Progestágenos en todas las variedades. Hay los progestágenos que obviamente tienen un origen sintético, dependiendo dónde se originan. Tenemos la variedad de progestágenos, muchas veces utilizamos como anticonceptivos, y la vía en la que se puede administrar. La mayoría son vía oral, pero también hay el implante, hay el inyectable intramuscular, los parches. Todos estos son progestágenos y se tienen que combinar en su caso con los estrógenos. Por ejemplo, es la píldora de emergencia, y acá hay un error, acá es R, llevo Norgestrel. ¿Sí? Por ejemplo, este es un antiestrogénico, un antiestrogénico. Este inyectable, este es el trimestral, la Depo-Provera, por ejemplo. Este tiene efecto antiandrogénico. Entonces es importante, este tiene efecto diurético. Cada progestágeno tiene un efecto diferente. Por ejemplo, ya hablamos una vez, la dama tiene quiste de ovario poliquístico, el origen
un hiperandrogenismo, que debo darle un antiandrogénico, tipo gestodeno. La dama, un antiandrogénico es la ciproterona. Ciproterona como antiandrogénico. La dama tiene hipermenorrea, una sangrado menstrual, por ejemplo, y cuya causa es un hiperestrogenismo, que doy un antiestrogénico. Ese sí es el gestodeno. La dama dice, quiero tomar un anticonceptivo, pero tengo tendencia a aumentar de peso. Entonces, ¿qué damos? Porque estamos con efecto diurético, la dospirenona. Pues el manejo se hace de manera individualizada. Entonces, actualmente está aprobada la prescripción de estrógenos bajo 3 criterios o 3 condiciones en pacientes perimenopáusicas, que va a aliviar síntomas vasomotores, que va a evitar la atrofia vaginal y que va a prevenir la osteoporosis. Estos tres, obviamente, las 3 condiciones hacen que el estrógeno sea ideal para el manejo, pero reitero, insisto, hay pacientes que no son candidatas a recibir estrógenos en una terapia de reemplazo hormonal. Acá que es importante, utilizar por el menor tiempo posible una dosis más baja posible donde se evidencie alivio sintomático de lo que significa los calores, sofocos, síntomas vasomotores, que obviamente deben ser tratados cuando ya sea una situación crítica para la persona. Criterio individualizado para iniciar este manejo, tratamiento hormonal. Hay damas, y esto hay que ser muy claros, dicen, doctor, quiero tener menstruación. En tanto tenga menstruación, me siento joven, es una realidad. Entonces hacemos manejo, que quiero utilizar hormonas y obviamente se les puede dar. ¿Y qué evita esto? Síntomas vasomotores. Pero, cuidado, que prolongar la acción del estrógeno puede significar riesgo para algunos órganos principalmente. Entonces, regularicen el patrón de sangrado, tienen menstruación más allá de 50 años y se mantienen con este manejo. ¿En qué caso no terapia de reemplazo hormonal? ¿En qué paciente no puedo utilizar estrógenos? Cáncer de mama, cáncer de endometrio, trombombolismo venoso activo, accidente de tromboembolismo espontáneo, hepatopatía activa grave, tumores hepáticos, accidente de alteración hepática en la gestación, tipo síndrome de Hert, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, melanoma maligno. En esos casos no utilizar terapia de reemplazo hormonal y no en pacientes con diabetes severa que presente vasculopatía diabética. Entonces, ¿qué hago con estas pacientes que no son candidatas a utilizar hormonas, pero tienen síntomas vasomotores? Recurro al uso de fitoestrógenos, estrógenos vegetales que no tienen el ciclopentano periodo-fenantiano como molécula, actúan como hormona sin efecto adverso ni la contraindicación de un estrógeno como tal. Compuestos vegetales tienen actividad estrogénica, producen efectos de los estrógenos, pero sin tener su estructura química. En la actualidad, como 30 fitoestrógenos, y ahí tenemos los comestanos, lignanos, isoflavonas, todos derivan del fenilpropano. Mujeres de países orientales, donde obviamente se cultivan estos cereales, como la soya, por ejemplo, se ha demostrado que tienen menos síntomas vasomotores porque en su dieta están los fitoestrógenos. Acá, por ejemplo, en Bolivia, hay el tarwi, un producto muy venido a menos, tiene mucho más fitoestrógenos, por ejemplo, que la soya. Lo que más utilizamos, por ejemplo, es la soya en su que se ubica como fitoestrógeno. Y obviamente ya las isoflavonas, como la de soya, está en la industria farmacéutica y también es importante tener en cuenta que en la dieta diaria se puede ingerir este tipo de fitoestrógenos.
estructura química similar al estrógeno endógeno, es de beta-estradiol. Algunos estudios indican que los estrógenos pueden proteger algunos aspectos de la salud cognitiva en la menopausia, y ahí que permite los fitoestrógenos, mantiene la salud ósea, ayuda a la prevención de osteoporosis, ayuda a disminuir lo que indica patologías o síntomas de la menopausia, sofocos, fatiga, sudoración nocturna, distrofia emocional, y también se demostró en estudios in vitro que frenan el crecimiento de células tumorales. La mayor evidencia de los beneficios de isoflavonas de resultados obtenidos en enfermedades cardiovasculares, reducción del colesterol y triglicéridos. Y actualmente es importante tomar en cuenta que también forman parte de la función inmunitaria, obviamente incrementando la actividad de macrófagos y de leucocitos. La paciente dice: doctor, estoy tomando fitoestrógenos, pero he mejorado, pero no como quisiera. Todavía tengo calores, sofocos. Segunda opción, tibolona. La tibolona no es hormona. La tibolona obviamente tiene tres componentes que van a contribuir al perfil farmacodinámico. La tibolona, dos de sus metabolitos tienen efecto estrogénico. Tres metabolitos tienen efecto progestagénico y androgénico. La tibolona. ¿Qué hace la tibolona? Reemplaza la primera producción de estrógeno en mujeres posmenopáusicas, hay síntomas de la menopausia, el climaterio. Y bueno, si al final nada de esto resulta, habrá que evaluar riesgo-beneficio, lo que significa el uso del reemplazo hormonal. Ya que habíamos mencionado que a largo plazo la complicación del climaterio es la osteoporosis, hablemos brevemente de osteoporosis. ¿Por qué en ginecología hablamos de osteoporosis? Porque de cada 10 personas con osteoporosis, 9 son mujeres. De cada 10 mujeres con osteoporosis, 9 están en la posmenopausia. Si vemos la historia de la osteoporosis, está presente desde que existió la humanidad. Es una patología conocida desde muchos años atrás, y obviamente patólogos alemanes del siglo XIX empiezan a incidir en el estudio de la osteoporosis. Este tipo de enfermedades óseas, osteomalacia, osteoporosis y osteitis fibrosa quística. Siglo VI. Paulus describe una enfermedad ósea que se conoce como osteoporosis. Más tarde, el italiano Marcus Donatus repitió la descripción de osteoporosis, 1597. A principios del siglo actual no encontramos a la osteoporosis como entidad clínica, solo relacionamos con problemas de mala absorción de nutrientes, hiperparathyroidismo, obstrucción biliar. Entonces, ¿qué es osteoporosis? Reducción de la masa ósea por unidad de volumen. Lo que dificulta realmente generalizar la definición es evaluar lo que puede considerarse como masa ósea normal, ya que esta va variando de manera fisiológica de acuerdo a edad, sexo, raza, etc. Las damas a los 30 años absorben más calcio de lo que pierden. A partir de los 30 años es más la desorción que la absorción. El varón, durante toda su vida, como que asimila, también pierde calcio, por genética o actividad física. La gran desventaja en las damas es que las damas, a diferencia del varón, se embarazan y hay requerimiento, por ejemplo, de minerales como el calcio. Tomando la definición de Hernández López, 1988, la osteoporosis se trataría de una reducción de la cantidad de tejido óseo por unidad de volumen, por debajo de los límites correspondientes a la edad y sexo de, en este caso, de la paciente. Si una normalidad en la parte mineral,
de la matriz ósea en la que hay una mayor pérdida proporcional de tejido óseo en la parte trabecular más que cortical. ¿Preguntas, dudas? El carácter diferencial de la osteoporosis radica en la rarefacción ósea. Se vuelve más poroso el hueso. Y esto conlleva a nivel esponjoso una reducción, adelgazamiento de las fibrillas que le proporcionan al hueso una mayor transparencia radiológica al hueso, ¿no? Muchos dicen con radiografía diagnosticamos osteoporosis. No, la radiolucidez no es un parámetro real para diagnosticar osteoporosis. No es bien presentado. Y la pérdida de hueso esponjoso sería la causa de fracturas a nivel vertebral, y la de hueso compacto, la de fracturas de huesos largos. Un aplastamiento de las vértebras. Dice, mi abuela era de ese tamaño, yo le dice tamaño. Aplastamiento vertebral que reduce la talla de la persona. De esta forma podemos considerar la osteoporosis como una reducción de masa ósea hasta el punto de poner al paciente en riesgo de padecer una fractura espontánea o un traumatismo mínimo. Muchas damas se dan cuenta que tienen osteoporosis cuando ante una caída aparentemente sin mayor riesgo se fractura. Necesidad mineral ósea. Cantidad de mineral que contiene el hueso, especialmente de fósforo y calcio. ¿Qué es masa ósea? Cantidad de hueso que posee una persona determinada en un momento específico de su vida. Puede ser pregunta de examen, ya saben ustedes. Si el primero es correcto, el segundo incorrecto, ya saben, pues esta combinación de detalles tomen en cuenta. Pico de masa ósea, cantidad máxima de masa ósea que adquiere un individuo en su vida. Al llegar a este pico o capital óseo, cada persona está sometida a una serie de factores que pueden actuar en forma negativa, reduciendo la masa ósea, como de forma positiva, aumentando la masa ósea. ¿Por qué se produce osteoporosis? En el interior del hueso se producen durante toda la vida numerosos cambios metabólicos que van alternando fases de resorción y fases de absorción a nivel del hueso. Estas fases están reguladas por distintas hormonas, la actividad física, la dieta, los hábitos tóxicos, vitamina D, entre otros factores. Resulta que esta persona, desde su etapa intrauterina, puede tener deficiencia nutricional. Si su madre tuvo desnutrición, ya es un factor a tomar en cuenta. Si en la niñez tuvo una inadecuada nutrición, en la pubertad, todos esos aspectos hay que ir tomando en cuenta. En condiciones normales, una persona alcanza a los 30 a 35 años la cantidad máxima de masa ósea, pico de masa ósea. Existe una pérdida natural de masa ósea a partir del momento en que se adquiere el valor pico, que puede ser lento y dura el resto de la vida. Llega al pico y luego ya va a seguir la disminución. La mujer ha sido peor tratada por la naturaleza porque respecta al metabolismo óseo. En primer lugar, su pico de masa ósea es inferior a la del varón. Además, cuando llega la menopausia, cuando cesa la producción de hormonas sexuales femeninas por el ovario, muchas mujeres, no todas, pueden sufrir una pérdida más acelerada y rápida de hueso que puede llegar a producir la osteoporosis. Entonces, osteoporosis postmenopáusica. La otra forma frecuente de osteoporosis se produce en los ancianos. Esta es la consecuencia del envejecimiento, alteración en el metabolismo de la vitamina D que aparece en estas edades. Además de la osteoporosis, de la menopausia y de la del anciano, tienen otras causas menos frecuentes de esta patología que se presentan como consecuencia de algunos tóxicos, el alcohol, así que dejen de beber, corticoides, enfermedades endócrinas, enfermedades reumáticas,
enfermedades sanguíneas, enfermedades hepáticas. Importancia de la osteoporosis y su implicación social y sanitaria. La osteoporosis es una patología con prevalencia e incidencia elevada, morbilidad y mortalidad que debe sufrir a la paciente, al paciente, a la familia y a la sociedad. Fracturas osteoporóticas constituyen un problema de salud pública en gran magnitud por su grave consecuencia sanitaria, económica y asistencial. Para la seguridad social, esta es una carga económica muy alta. La fractura de cadera es una patología prevalente en ancianos. El 75% de todas las fracturas de cadera ocurren en menores de 65 años o más. La incidencia anual de fractura de cadera en sujetos de 50 años se estimaba 182 a 165 por 100.000 habitantes, dependiendo de la localización geográfica, y esto a nivel mundial. España, 720 por cada 100.000, por menos de 60 años. Esto es un dato que se tiene. Y en Estados Unidos, en adultos mayores de 65 años, fractura de cadera 818 por 100.000. Y vemos la relación, obviamente, mayor. Factores de riesgo para osteoporosis. Historia personal de fracturas. Antecedentes de fracturas en familias de primer grado. Enfermedades asociadas a la menopausia precoz, menos de 40 años, o quirúrgica a los 45 años, con la paciente sometida a una ovarectomía. Cuando se extirpan los ovarios, obviamente la función hormonal empieza, obviamente queda anulada. Carencia de estrógenos en la premenopausia. Bajo peso, índice masa corporal menor a 20, o trastorno de la conducta alimentaria. Ingesta de corticoides, tabaquismo, más cigarrillos por día. Trasplante de órganos, amenorrea primaria o secundaria, esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Un ejemplo. Inestable trimestral bloquea la acción del estrógeno. Y a veces provoca amenorrea. Imagínense una paciente de 25 años de edad que 25 a 30 años de edad utilizó inestable trimestral. Durante 5 años bloquea el estrógeno, no se benefició de la función adecuada, puede ser futura candidata en la etapa de menopausia, climaterio, a osteopenia y en su caso a osteoporosis. Paciente inmovilizado de manera prolongada también y bajo consumo de calcio en la dieta. Enfermedades que causan disminución de la densidad ósea, trastornos de los hábitos de la alimentación, osteomalacia, hiperparathiroidismo, hipertiroidismo, hipogonadismo, síndrome de Cushing, hiperprolactinemia con trastornos del ciclo menstrual, insuficiencia renal crónica, litiasis renal, hipercalciuria, enfermedades hepáticas crónicas, cirrosis hepática, cirrosis obviamente con hepatitis crónica, síndrome de mala absorción, enfermedad celíaca, gastrectomía, cirugía bariátrica, artropatías inflamatorias crónicas, mieloma múltiple, enfermedades hematológicas crónicas y neoplasias hematológicas. Diabetes tipo 1, osteogénesis imperfecta, tabaquismo, alcoholismo, impulsación prolongada, más de 3 meses, neoplasia en general y síndrome de inmunodeficiencia adquirida como el SIDA, cuyo origen es la infección por VIH. Vamos que causan disminución de la densidad ósea, corticoides a cualquier dosis, hormona tiroidea de dosis supresiva de la TSH, análogos de la GnRH, los antiandrogénicos, inhibidores de la aromatasa, anticonvulsivantes, anticoagulantes, furosemida, inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de captación de serotonina, antipsicóticos de segunda generación, el litio, factores de riesgo modificables,
Mujeres con bajo índice de masa corporal, menos de 19 kilogramos por metro cuadrado, un peso inferior a 53 kilogramos y menor densidad mineral ósea, debido a que a menor carga mecánica sobre el hueso que produce un menor efecto osteoplástico. A la carencia de panícula adiposa implica menor depósito estrogénico, por tanto menor inhibición de la actividad osteoclástica. Inactividad física y hábitos sedentarios acelera la pérdida de masa ósea a los estímulos que influyen en el crecimiento y la remodelación ósea. Una persona inmovilizada puede perder hasta un 40% de su masa ósea en un año. Y esto se vio en la pandemia de COVID. Pacientes en terapia intensiva por tiempos prolongados tuvieron luego este problema que actualmente se está evidenciando. Actividad física en ancianos ralentiza, aunque de forma discreta, la pérdida de masa ósea en relación con la edad. Ejercicios de resistencia de gran impacto son los más beneficiosos de las actividades aeróbicas de soporte de pesos, ya que favorecen mecanismos de carga que sostienen la masa ósea. Ingesta de calcio es necesaria en la dieta para un metabolismo óseo normal. Calcio no se absorbe con facilidad en el intestino. En adultos se absorbe el 30% en promedio. Además, existen sustancias en los vegetales, los filatos o laxatos, oxalatos, que inhiben la absorción de calcio a nivel intestinal. Aunque por el contrario existen isoflavonoides en las leguminosas que mejoran la fijación del calcio al hueso. Control de la absorción de calcio depende de la vitamina D. Pero claro, el cáncer de piel está presente, así que uno debe evitar. Entonces, hay que suplementar con vitamina D. Menor exposición solar contiene menor capacidad de la piel en la síntesis de vitamina D y una alteración de la oxidación a nivel hepático y renal, que ocasiona aumento de la absorción ósea en ancianos, que se aconseja suplementar 400-800 unidades de vitamina D diarias. Control de la absorción de calcio depende de la vitamina D, ya lo dijimos. Dietas ricas en fosfatos. Los fosfatos interfieren en la absorción intestinal de calcio y aumentan el aparato hormonal, que indica esto, que aumenta el riesgo de osteoporosis. El alto consumo de sodio se acompaña de un aumento de la excreción renal de calcio. Consumo elevado de proteínas aumenta la excreción urinaria de calcio y tendencia a osteoporosis. Un poco contradictorio, ¿no? ¿Qué utiliza en gran concentración esto, con frecuencia? En gimnasios, entonces hay que tomar en cuenta este aspecto. Personas con hábito tabáquico activo, fumadores de más de 20 cigarrillos por día, menor densidad ósea, mayor velocidad de pérdida de masa ósea. El tabaco incrementa la transformación hepática del estradiol en sustancias no activas y reduce la formación de estriol y estrol, que son sus ésteres. Consumo de cafeína aumenta la eliminación urinaria de calcio y el uso excesivo favorece la osteoporosis. Ustedes son pues cafeteros y ver la profesión obliga a aquello. Consumo crónico de alcohol tiene efecto depresor, proliferación de los osteoblastos, que interfiere en la absorción intestinal de calcio. Además de asociar un problema global de malnutrición y el hecho de que deben consumir alcohol. Corticosteroides pueden producir un riesgo entre 70 y 50% mayor de fractura con fragilidad, un 30% de reemplazo de hueso durante el remodelado óseo. Casos de osteoporosis secundaria, fármacos más frecuentes, los corticoides y dosis dependiente. 7.5 gramos por día de prednisona para indicar una pérdida mayor durante los primeros 6 meses de tratamiento, principalmente va a afectar al hueso trabecular. Lamentablemente hay personas que dependen de este corticoide en su cuestión de salud. Anticonvulsivantes reducen niveles de vitamina D, inactivan los esteroides
reducen la absorción intestinal de calcio, activan las células óseas favoreciendo la aparición de osteoporosis. Diagnóstico de osteoporosis. La osteoporosis, antes del desarrollo de la fractura por fragilidad, una patología asintomática, pandemia silente, silenciosa del siglo XXI. Pues puede entrar en base a criterios clínicos, de repente no es posible, casi no hay clínica. Antes de que aparezca una fractura, la complicación radica en identificar la alteración ósea que la caracteriza. Para medir la masa ósea existen distintas opciones con distintos grados de agresividad y precisión. Técnicas invasivas, que obviamente dejamos para los traumatólogos. Habrá que evaluar si vale la pena realizar esto. Biopsia ósea precisa en la localización, la que se realiza, pero presenta el problema de su gran agresividad. Se sacan, ¿sí?, biopsias de hueso. Técnicas no invasivas, no ionizantes, ultrasonografía cuantitativa, resonancia magnética nuclear, técnicas ionizantes, utilizan rayos gamma con absorpción fotónica dual o simple. Las que utilizan rayos X con absorpciometría radiológica dual, radiometría y la tomografía computarizada cualitativa. Densidad mineral ósea, absorpciometría radiológica dual, técnica que permite cuantificar la masa ósea con gran precisión y exactitud, siendo mínimamente lesiva. Densimetría mineral ósea, ¿qué más realizamos actualmente? Dos valores en la densimetría ósea que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Z-score, que compara los densimétricos obtenidos con los de referencia a la edad, al sexo, lugar de mención, que determina la desviación estándar, que se aleja de la media tanto por encima en positivo como por debajo en negativo. Lo que nos interesa es predecir lo de fractura, y esto incrementa de manera proporcional a la edad. A mayor edad, mayor riesgo de fractura. Una mujer de 70 años tiene más riesgo de fractura que la de 40 años, obviamente, además con masa ósea normal para su edad. Por este motivo se estableció el segundo índice, el T-score, que permite comparar el valor de la masa ósea obtenida con el valor más alto obtenido a lo largo de la vida, con este pico de masa ósea, que se expresa en número de desviaciones estándar por encima o por debajo. A simple vista uno va a analizar valor de densidad mineral ósea, una distribución continua, dibuja una campana de Gauss, donde la media de los valores densimétricos de las personas presentan fracturas solo en 0.5 a una desviación estándar, inferior a la media que uno presenta. Cuando uno ve la densimetría ósea, va a este recuadro. Lo que está en color verde sale si a colores, obviamente, si no, sale en este contraste. Normal, puntaje de T-score por encima de una desviación estándar. Acá, bueno, es una osteopenia, el resultado acá. Acá está la densidad mineral ósea, el porcentaje, gramos por centímetro cuadrado, y acá está la edad de la persona. A partir de los 20 años puede hacer este estudio, a partir de los 20 años. ¿Sí? Entonces ustedes ven acá, frente a una persona que está cerca a los 65 años, ¿sí?, y está su resultado, osteopenia. No es lo mismo que esté acá arriba que esté acá abajo. Y entonces, esto ya es osteoporosis. Si bien está en este recuadro el resultado, reitero, no es lo mismo que esté acá que esté acá abajo, ¿no? Métodos de diagnóstico y seguimiento de osteoporosis, marcadores de recambio óseo, formación de hueso encima de la membrana de los osteoblastos, fosfatasa alcalina total y la ósea.
está sintetizada por los osteoblastos, la osteocalcina y la osteocalcina no totalmente carboxilada. Equivalente al colágeno depositado en la matriz ósea, los péptidos por colágeno 1, el carboxilo terminal y amino terminal. Macronutrientes de cambio óseo, de la producción de hueso, calcio urinario, hidroxiprolina, de los péptidos carboxilo terminal y amino terminal, del colágeno tipo 1, fosfatasa ácida tartrato resistente presente en osteoclastos, hidrolina y la deoxipirolina, que son puentes inter e intramoleculares de piridolina. La cialoproteína ósea, glucósidos de hidroxibislazo, los alfa y beta crossblast. Manejo no farmacológico de osteoporosis. Dieta: consumo de calcio, vitamina D, proteínas, supresión de tóxicos, no tabaco, no alcohol, no cafeína, actividad física, obviamente de acuerdo a las condiciones. Si tiene osteopenia, osteoporosis, la paciente inicialmente no de alto impacto a la actividad física y prevenir caídas. Retirando alfombras en casa, colocando pasamanos para un buen agarre en la persona cuando va bajando o subiendo gradas, hay que dar condiciones. Es importante que la persona conozca prácticamente de memoria la ubicación de los muebles para que en la oscuridad no esté con tropezones. Si uno va a cambiar de lugar los muebles, comunicar a las personas para que no tengan problemas de caída y de fracturas. Tratamiento farmacológico: antidesortivos, calcitoninas, bifosfonatos, terapia hormonal sustitutiva, moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, osteoformadores como la hormona paratiroidea, mixtos, ralenato de estroncio, antidesortivos, terapia de reemplazo hormonal, calcitonina, raloxifeno, bifosfonatos, dentro estamos alendonatos, isodonato y bandonato. Estos son, en términos comunes, fijadores de calcio, ayudan a reducir la desorción, ayudan a mejorar la absorción. Inicialmente salieron los alendronatos y se daba 10 miligramos por semana, pero ¿cuál es el problema? Tienen ayunas el tratamiento. Imagínense tomar cada semana, cada 7 días, un medicamento en ayunas. Provoca gastrolesividad. Actualmente los ibandonatos son dosis mensuales. Estos 150 miligramos una vez por mes en ayunas. La persona ingiere el medicamento durante 60 minutos, no debe recostarse, debe hacer actividad, caminando, deambulando, sentado, pero no recostado. Isodonato, porque son dosis anuales. Fármacos de efecto adverso en el hueso. Glucocorticoides, ¿qué es lo que provoca? Mecanismo múltiple. ¿Qué va a provocar? Activación de apoptosis de osteoblasto, alteración sobre las hormonas sexuales, inhibición de osteoprotegina junto a la activación de RAMP, que es el receptor activador del factor nuclear Kb. Estas zonas reducen el número y actividad de osteoblastos, principalmente por una menor diferenciación osteoblástica que aumentan la porosidad medular. Antidepresivos, neurolépticos y benzodiazepinas que van a hacer aumentar los niveles plasmáticos de prolactina secundarios a la administración de estos fármacos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tendría que ver? ¿Qué propone hiperprolastinemia? Hipoestrogenismo. Anticonvulsivantes aceleran el metabolismo de la vitamina D, incrementan la expresión renal de calcio.
Entonces, la bomba de protones determina alteración de la producción intestinal del calcio debido a la alcalinización del medio intraluminal. Levotiroxina provoca hipertiroidismo subclínico que conduce a un incremento del remodelado comprimido de fase resolutiva y reducción de la mineralización matriz. Antiandrógenos. Efectos secundarios, tratamientos hormonales de cáncer de próstata, vitamina A y retinoides sintéticos. Ácido retinoico aumenta la formación y actividad de los osteoclastos y eso va a incrementar la resorción ósea. Anticoagulantes. Dicumarínicos, la vitamina K es necesaria para la formación de la osteocalcina y por tanto su inhibición por fármacos dicumarínicos tiene un efecto perjudicial sobre el metabolismo óseo. Heparina, por aumento de la actividad osteoclástica y reducción de la osteoblast. Depresión de mastocitos, inhibición de la calcificación por su alta afinidad con iones de calcio y un hiperparathyroidismo secundario, alteración ya mencionada. ¿Durante cuánto tiempo debe mantenerse el tratamiento antiosteoporótico? ¿Y cómo evaluamos su eficacia? El progresivo envejecimiento de la población hace que la osteoporosis, sus consecuencias, se conviertan en un importante problema de salud pública. Colegio Americano de Médicos recomienda que los clínicos cojan entre diversas opciones de tratamiento farmacológico, hombres y mujeres con osteoporosis, en que se basan en el análisis del riesgo de fracturas y beneficios terapéuticos individuales. Bifosfonatos. Probablemente los bifosfonatos son los más utilizados en la actualidad en tratamiento de osteoporosis. Entonces demostraron la eficacia de los bifosfonatos en incrementar la densidad mineral ósea y reducir el riesgo de fractura. Damos calcio con vitamina D más un bifosfonato. Los bifosfonatos usan la resorción y estimulan la formación ósea. Tratamiento con estos potentes fármacos antirresortivos se realiza habitualmente de forma indefinida. A pesar de los clásicos problemas gastrointestinales asociados con el uso de bifosfonatos, de seguridad es obviamente similar al de un placebo. Dosis mensuales, dosis anuales. ¿Sí? Definió el efecto beneficioso del tratamiento con bifosfonatos por tiempos prolongados. Y obviamente este estudio ha demostrado que en definitiva, compara el uso de alendronato durante 5 años, un grupo de pacientes de tratamiento durante 10 años. Concluyen que a pesar del descenso progresivo de densidad mineral ósea y el aumento de los marcadores bioquímicos, en pacientes que suspenden alendronato a los 5 años, no existe mayor riesgo de fractura, salvo de fractura vertebral clínica, con pacientes que se reciban a los 10 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que 5 años es un tiempo prudente. Es importante este aspecto a tomar en cuenta. El tratamiento con bifosfonatos es seguro, efectivo. También hay evidencias que una excesiva reducción del recambio óseo puede alterar la propiedad biomecánica del hueso. Es recomendable que los médicos que usan bifosfonatos a largo plazo, tratamiento de osteoporosis, deben prestar atención monitorizando posible supresión excesiva de la resorción y formación ósea. Recomendación de ingesta de calcio, miligramos por día, para cada grupo de edad. Desde 8 años, 100 miligramos por día. 9 a 7 años, 1300 miligramos por día. ¿Ustedes están aquí o no? ¿O están aquí? ¿Son adultos ya o todavía no? Pero con mucha nostalgia, así como que bueno, ya, ¿qué más queda? Son personas aún muy jóvenes todavía. 1 gramo por día. ¿Consumen? ¿O más el consumo de alcohol que de calcio? Ancianos, bueno, ya hay que pedir más calcio. Si están dilatantes, 1300 miligramos por día.
una frase, los dignios de la osteoporosis. Asumo que en casa, el abuelito, la abuelita, ya hay familiares que están en edad de osteoporosis. Sean personas de cambio, profesionales jóvenes que orienten al entorno familiar y a quien lo requiera. Muy bien.